a Dios por ustedes y por todas las visitas que están con nosotros. Mi reino, dijo Jesús, no es de dónde? De este mundo. ¿Se acuerdan dónde nos quedamos a mediodía? Bueno, que nuestro Señor Jesucristo, a Él se le ofreció el título de Rey, y Él dijo, ¿mi reino qué? No es de este mundo. Rechazó el título de Rey. Él rechazó el título de Rey, ¿verdad? Porque la gente se lo quería dar, la gente lo quería poner. De hecho, esta cita dice aquí, el gobierno bajo el cual Jesús vivía era corrompido y opresivo. Por todos lados había abusos clamorosos. Miren lo que dice. Había extorsión, intolerancia y crueldad insultante. Sin embargo, el Salvador, ¿qué dice allí? No intentó hacer ¿qué? Reformas civiles. Porque lo civil es el ser humano, pues oprimiendo de alguna manera, con leyes o sin leyes, al otro ser humano. No atacó los abusos nacionales ni condenó a los enemigos nacionales. No intervino en la autoridad ni en la administración de los que estaban en el poder. El que era nuestro ejemplo se mantuvo alejado ¿de dónde? De los gobiernos terrenales. No porque fuese indiferente a los males de los hombres, sino porque el remedio no consistía en medidas simplemente humanas y externas. Para ser eficiente, la cura debía alcanzar a los hombres individualmente y debían ¿qué? Regenerar el corazón. Una decisión civil no puede cambiar el corazón. Solo es el poder de lo alto que puede cambiar el corazón. Por eso la iglesia debe estar separada ¿de dónde? Del Estado. Porque la iglesia Dios le ha prometido un poder que se llama el poder del Espíritu Santo para que los hombres, ¿verdad?, sean utilizados y al abrir sus labios hagan palabras de salvación y que el Espíritu Santo pueda hacer esas palabras de salvación, pueda hacer que en los corazones de los oyentes se produzca un corazón nuevo. Amén. Pero el hombre, haciendo leyes, no puede regenerar el corazón, no puede cambiar la mente. Por eso la iglesia debe estar separada ¿de dónde? Del Estado. Por eso Dios sacó a Abraham y le dijo, salte Abraham de allá del imperio, ¿de dónde? De Nimrod, salte. Porque te voy a prometer un hijo y de ese hijo va a salir el Mesías. Y ese Mesías, que es Jesucristo, va a transformar a los que quieran ser transformados. El Estado no puede transformar los corazones. Tiene otras funciones, pero no tiene la función de transformar el corazón. Así que por 1000 años, ¿se acuerdan? Por 1000 años la sociedad estuvo bajo los patriarcas y los patriarcas daban la ley de Dios a sus hijos. Pero después llegó Nimrod y dijo, bueno, yo soy rey sobre todos ustedes, y esa ha sido la copia desde hace 5000 años hasta el día de hoy. Ahora vamos a leer unas partes de la Biblia. Vamos a leer Hechos capítulo 7, por favor. Vamos a la escritura, Hechos capítulo 7, verso 38. Dice así. ¿Ya lo tenemos, hermanos? ¿Alguien lo gusta leer, por favor? Este es aquel que estuvo en la iglesia, en el desierto, con el ángel que le hablaba. A ver, ¿cómo dice allí? Adelante otra vez, hermana. Este es aquel que estuvo en la iglesia, en el desierto, con el ángel que le hablaba, en el monte Sinaí y con nuestros padres, y recibió los oráculos de vida para darnos Dios. Ah, muy bien. ¿De quién está hablando? ¿Otra versión? ¿Alguien lo puede leer, por favor? ¿El 38? Sí, por favor. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos. Amén. ¿De quién está hablando?
de Moisés. Y bueno, una versión dice que Moisés estuvo en una congregación, o también estuvo ¿dónde? Una iglesia. ¿Qué levantó Dios en el desierto? ¿Una nación o una iglesia? ¿Qué levantó Dios con Abraham antes de Moisés? ¿Una nación o una iglesia? Una iglesia. ¿Cómo? Una iglesia. Una iglesia. ¿Ahí lo dice o no? Una iglesia cuyo Dios iba a ser su rey. Amén. Es lo que Dios levantó, tanto con Abraham como con Moisés en el desierto. Él levantó una iglesia. En la iglesia, ¿qué se hace? Se viene, se ora. ¿A quién se ora? A Dios. ¿Qué se estudia? La Biblia. ¿A quién se le canta? A Dios. Se estudia la palabra de Dios. Dios levantó una iglesia. La iglesia depende de Dios. Amén. Es lo que Dios levantó en el desierto, como dice aquí en el capítulo 38. Dice, este es aquel Moisés que estuvo en la iglesia. Algunas versiones dicen en la congregación, en el desierto. ¿Y qué dice aquí? Con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí. Amén. ¿Y quién era ese ángel que le hablaba? Cristo Jesús. Amén. Amén. La iglesia que habla aquí, ¿verdad? En el libro de los Hechos, es la iglesia que Dios vuelve otra vez a sacar en el monte Sinaí. ¿Sí? Y dice, y con nuestros padres, y que recibió la palabra de vida que darnos. Amén. Entonces, el ángel que le hablaba era Cristo. Y aquí dice, ¿dónde estaba la iglesia? En Battle Creek, Michigan. ¿Dónde estaba? Silver Spring, Maryland. En el monte Sinaí, allá arriba. Amén. Allá arriba, allá en el desierto. Entonces, lo que estamos viendo es que Dios levantó una iglesia, ahí lo dice la Biblia. Amén. Una congregación. No era el propósito de Dios, escuchen bien, que su iglesia se convirtiera en nación. Bueno, es que la Biblia dice que serás una nación grande. Bueno, en otro sentido, una nación santa, es decir, una iglesia santa dependiendo de Dios. Pero no era el propósito de Dios que su iglesia, que levantó con Abraham y después continuó con Moisés, que su iglesia llegara a ser una, ¿qué? Una nación como la que había inventado Nimrod. Eso no era su propósito. Éxodo 33, 16. Vamos a la escritura. Éxodo, los hermanos que nos están viendo, saludos, Dios les bendiga. Éxodo 33, 16. Vamos a la escritura donde ustedes estén, ¿verdad? Saludos a todos los hermanos que conocemos de alguna u otra manera, pero juntos somos hermanos. Vamos a la escritura, Éxodo 33, capítulo 36, verso 16. Dice la palabra para hombre, gloria a Dios. Amén. ¿Y en qué se conocía aquí que ya lograste tus ojos, yo y tu pueblo? Si lo en andar tú con nosotros, y que yo, tu pueblo, seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Amén. Gracias, hermano. Moisés respondió, verso 15: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques ¿de dónde? De aquí. Y el verso que leyó nuestro hermano, vamos a analizarlo ahora. ¿Y en qué se conocerá aquí que haya dado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo? Sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos, ¿qué dice ahí? ¿Apartados de qué? De todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. ¿Cuál era el propósito de Dios con la iglesia que Dios levantó en el desierto con Moisés? Que fuera una iglesia ¿cómo? Apartada o igualita a todos los pueblos de la tierra. Aquí lo dice. En esto conocerán que somos tu pueblo. En esto yo voy a confiar que yo soy tu servidor y que yo con tu pueblo vamos a ser bendecidos por ti. Dice allí que yo y tu pueblo seamos apartados. ¿Ven tan claro ahí, hermanos? De todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. ¿Cuál era el propósito de Dios?
que esa iglesia que se levantaba en el monte Sinaí fuera una iglesia igualita a todas las iglesias o a todas las naciones? No. Aquí lo dice tan claro: una iglesia que fuese apartada de todos los demás reinos de la tierra. Ese era el propósito de Dios, que su iglesia se mantuviera dependiendo de Dios. Y Dios iba a hacer grandes cosas a través de él. Que Dios como tú, Dios poderoso. Pero miren lo que pasó. Jueces capítulo 2 del 8 al 13. Jueces, Josué, Jueces capítulo 2 del 8 al 13. Y si alguien ve por allí en el capítulo, bueno, vamos al capítulo 2, verso 8 al 13. Vamos leyendo poco a poco. Amén. Porque en la palabra de Dios hay vida. ¿Cuántos creemos eso? Amén. Es lo que dijo Jesús: mis palabras son vida. ¿Sí? Jueces capítulo 2, versos del 8 al 13. Dice así la escritura: pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timat Sera, en el monte de Efraín, al norte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. ¿Y qué dice allí? Y se levantó, ¿qué dice? Después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Se levantó una generación que no conocía que Dios lo había hecho a Israel iglesia. Como el día de hoy hay muchos que están en su iglesia, pero dicen: bueno, pues no sabemos ni cómo funcionó, ni cómo salió la iglesia, ni quién la hizo, ni quién la creó. Dios levantó en el Sinaí esa iglesia, ¿se acuerdan? Para que dependieran. Pero después murieron aquellos. Murió, por ejemplo, uno hablando humanamente, ¿verdad? Uno de los fundadores, Josué. Y después de que Josué murió y le hicieron su entierro y todo, se levantó una generación que no sabía cómo había nacido la iglesia. Y por eso, hermanos, mi pregunta era: ¿cuántos de ustedes del año 2000 para acá son adventistas? O del 2000 para atrás son adventistas. La mayoría son del 2000 para acá. Y la realidad es que la mayoría de los adventistas del 2000 para acá no saben cómo ha nacido la iglesia adventista. Ni algunos del 2000 para atrás. Eso históricamente. Históricamente, exactamente. Ahora, hablando del mundo protestante en general, de acuerdo al movimiento ecuménico que estudiamos el fin de semana, muchos no saben si son o no protestantes. No, nosotros ya no somos protestantes, dicen algunos, ya somos amigos del movimiento ecuménico. Entonces, por eso es necesario repasar estos temas, porque se levantó una generación que no conoció cómo había surgido la iglesia en el desierto. ¿Cuántos años habían pasado? Dice ahí, ¿cuántos años vivió Josué? 110 años. Y después de 110 años se levantó una generación que no sabía cómo había Dios levantado en el monte de Sinaí. Ahí tenemos una figura, ¿verdad? En el monte del Sinaí. Desde el monte del Sinaí se le dijo a Moisés: hace el santuario, la ley, mete ahí el sábado, hace sacrificios que van a simbolizar a Cristo Jesús. Se levantó una generación de jóvenes que no sabía el tema del santuario. Así es, hermanos. Y esperamos con la ayuda de Dios que los médicos misioneros que salgan de aquí sean una generación que sí sepa lo que sucedió tanto en el Sinaí, en aquella ocasión cuando Dios levantó a su iglesia, como en 1844 cuando Dios levantó a la iglesia adventista del séptimo día. Dios quiere eso. Y Dios la levantó con un propósito, ¿se acuerdan? Y dijo Moisés: Señor, si tú vas a ir conmigo, por favor te pido una cosa, que seas con este pueblo, y si nos vas a sacar, que no seamos como los otros pueblos, Señor. No queremos ser como esos pueblos. Así Dios levantó a la iglesia en 1844.
No queremos ser como las otras iglesias que dicen que no hay ley, que dicen que nada más Cristo y se portan como quieren. Señor, si tú nos has levantado, ayúdanos a no ser como las iglesias caídas. Lo que dijeron los pioneros también. Y vamos a seguir leyendo. Jueces capítulo 2, verso 11. Dice la escritura: después los hijos de Israel, ¿qué hicieron? Lo malo ante los ojos de Jehová. Y sirvieron a quienes? A los Baales. Idolatría. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses. Los dioses, que dice, de los pueblos que estaban en su alrededor, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. ¿Qué dijo Moisés? Señor, si vas a levantar una iglesia, que no sea como los pueblos de la faz de la tierra. Y 110 años después, ¿cómo fue su iglesia? Como los demás pueblos, adorando a los dioses de los Baales. Cuando los pioneros mueren, los pioneros, y escuchen esto, hermanos y niños que están por ahí, que ya escuchan aunque estén en brazos. Cuando los pioneros mueren o Dios los mueve a otro lugar, la siguiente generación no quiere dar el mensaje como la dieron los fundadores, como dieron los fundadores. Por lo tanto, hermanos que están aquí presentes, asegúrense de que sus hijos tengan el mismo celo que ustedes tienen por Dios y su santa obra. Amén. Amén. Aquí está la Biblia. Que 110 años después, la iglesia que Dios levantó en el desierto y dijo a Moisés: Señor, no permitas que esta iglesia sea como los demás pueblos de la tierra. 110 años después, esa iglesia llegó a ser como las demás iglesias. Qué tan corto es el tiempo y qué tan corta la memoria. Sigue diciendo la escritura, verso 13: y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Verso 14: y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores, que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por doquiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Y Jehová levantó, ¿qué dice allí? Jueces que los liberasen de la mano de los que los despojaban. Verso 17: pero tampoco oyeron a los jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Hermanos, aquí tenemos algo que la Biblia nos proyecta. La Biblia dice: una vez fue una iglesia obediente y sus hijos formaron una iglesia desobediente. Pero hoy, si tú hablas con alguien de la organización, te dice: no, es que esta es la iglesia que Dios levantó, y así es la iglesia. Aquí no te está diciendo así. Aquí te está diciendo: fue una iglesia obediente. Pero mira, sus hijos formaron una iglesia ¿qué? Desobediente. No hicieron como sus padres. Gloria a Dios por la veracidad de la escritura. Amén. Sí, porque si hoy los líderes fueran los que hubieran escrito la Biblia, no hubieran escrito todo esto. Hubieran escrito que todo estuvo muy bonito y que los jóvenes siguieron con campamentos y tanta cosa que... Pero gloria a Dios que los presidentes de la asociación no escribieron la Biblia el día de hoy, ¿verdad, hermano? Porque si no, hubieran escrito una historia toda chueca. No solamente los presidentes de la asociación en el movimiento adventista, los presidentes de todas las iglesias hoy, de los que tienen grandes estructuras, ya no están haciendo lo que hicieron sus padres, los protestantes. Hoy han regresado al seno del ecumenismo en el Vaticano. Jóvenes que están aquí, que escuchan este mensaje,
quiero hacerles una pregunta en este momento. ¿Ustedes delante de Dios realmente quieren seguir con la fe que sus padres, basados en la Biblia, en el Espíritu, profecía, con tanto celo, con tanta dedicación, han puesto su tiempo, su dinero, su esfuerzo para crear o hacer estas estructuras y luego los programas, las clases? ¿Ustedes realmente quieren seguir así? Amén. Si esa es su voluntad, Dios lo va a premiar. Amén. Esa es la preocupación. Seguimos leyendo Jueces capítulo 2, ¿sí? Verso 18. Y cuando Jehová les levantaba jueces, ¿qué dice? Jehová estaba con el juez y los libraba de las manos de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido ¿a qué? A misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y se afligían. Hasta este momento, ¿era iglesia el pueblo de Dios? ¿Sí o no? ¿Una iglesia cómo? ¿Qué hacían los jueces? ¿Cuál era el papel de los jueces? Los jueces eran personas que debían agarrar la Biblia y decirle: miren, esto es lo que dice Jehová. Todavía era iglesia, pero ya una iglesia ¿cómo? Apóstol. Una iglesia apóstol. Y mira, hermano, de iglesia apóstata pasa a otro nivel. Vamos, nos falta el 20. Verso 19. Mas acontecía que al morir el juez, ¿qué dice? Ellos volvían ¿hacia dónde? Hacia atrás. La iglesia cada vez más decaía y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. ¿Y qué dice el 20? Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y dijo: por cuanto este pueblo traspasó mi pacto que ordené a sus padres y no obedecen a mi voz, verso 21, tampoco yo volveré más ¿a qué? A arrojar delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió. ¿Qué dijo Jehová? Yo le prometí a mi iglesia que yo iba a mover a las naciones enemigas. Pero ya no. Dios tiene un límite, hermanos, con su propia iglesia. O sea, yo les prometí que iba a quitar al Eteo, al Jebuseo, que iba a quitar a todos ellos. Y quité a varios. Pero ellos creyeron que era por su propio poder. Y después de que Dios levantó la iglesia, 120 años, 130, porque dice que pasaba una generación y moría un juez, ¿verdad? Y moría un juez bueno, pero la gente regresaba entonces al mal. Y Dios dijo: ya no voy a quitar a las naciones paganas, ahí las voy a dejar. Fíjate lo que viene. Y esto es lo que viene. Bueno, vamos a leer esta cita. Los tiempos de la mayor prosperidad de Israel fueron aquellos, ¿qué dice? En que reconoció a Jehová como su rey. ¿Cuántos años fueron? Pues muy pocos. Quizá unos 200 años más o menos. Muy poquitos años. Digo 200 años porque aquí dice que murió Josué, hijo de Nun, y el pueblo se vino para abajo. Ya no tenían allí a Jehová, él era su rey, pero era una iglesia apóstata. Que Jehová el rey dijo: ¿sabes qué? Si no quieres, pues no. Ya no voy a quitar a tus enemigos, ya. Ay, a ver cómo te va. Dice verso 22: para probar con ellas a Israel si procurarían o no seguir el camino de Jehová, andando en él como le siguieron sus padres. Por esto, escuchen bien lo que dice el verso 23 del capítulo 2 de Jueces: por esto dejó Jehová a aquellas naciones
sin arrojarlas de una vez, y no las entregó en manos de Josué. Hermano, fue muy poco el tiempo en que Jehová fue el rey de la iglesia. Más o menos 110 años. Ese fue el tiempo, dice, los tiempos de la mayor prosperidad de Israel fueron aquellos en que reconoció a Jehová como rey. ¿Cómo se considera a Jehová como rey? Cuando consideró las leyes, ¿y qué dice? Y el gobierno por él establecidos como superiores, ¿qué dice aquí? A los de todas las otras naciones. A ver, ¿quién gobernaba Israel? A ver, ¿Israel era una nación hasta ese momento? No, era una iglesia. ¿Quién la dirigía? Dios la dirigía. ¿Cómo la dirigía? ¿A través de qué? De sus leyes. A través de sus leyes. Y las leyes nos decían que Jehová era su rey, que Jehová las gobernaba. Y esas leyes, es decir, los 10 mandamientos y todas las leyes derivadas de los 10 mandamientos, hacían a esa iglesia superiores a las de todas las otras naciones. Moisés había declarado a Israel tocante a los mandamientos del Señor: ellos son vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán los pueblos: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Aunque era una iglesia, pero al apartarse de la ley de Dios, los hebreos no llegaron a ser de ellos, y quedaron luego totalmente cegados. ¿Por qué? Por el pecado, que imputaron al gobierno de Dios todos los males que resultaron de su propio pecado e insensatez. Es que mira, ya Dios no nos quitó esta nación, aquella nación viene y nos roba, aquella nación viene y nos quita las cosas. Dios es el malo, nosotros somos buenos. Vamos a 1 de Samuel, capítulo 8. 1 de Samuel, capítulo 8, no sé si ya vimos eso. No, vamos a 1 de Samuel, capítulo 8. Entonces la iglesia vino en decadencia. 1 de Samuel, capítulo 8. ¿Cómo dice el título que le han puesto los editores en el verso 1 de 1 de Samuel? ¿Qué dice? Israel pide tener un rey. 1 de Samuel 8, sí. ¿Qué dice? Una iglesia apóstata que ya no quiere seguir a Cristo. Entonces, ¿qué pide? ¿Quién fue el primer rey que gobernó sobre todos los otros? Nimrod. ¿Se acuerdan? Sí. Sí. Entonces la iglesia, escucha bien, cuando deja los mandamientos del Señor, y es lo que dice la Escritura, ya no quiere ser iglesia. Ahora quieres tener poder y se quiere convertir como todas, ¿qué? Las naciones de la tierra. Oiga, escuche bien. Moisés dijo: Señor, gracias por levantar tu iglesia. Si tú vas a ir conmigo, permíteme que yo no sea como las naciones de la tierra. Quiero ser una iglesia pura. Pero murieron ellos, murieron los pioneros. Los hijos no levantaron la bandera. Vamos a ponerle así el mensaje de los 3 ángeles. Fueron bajándola. Se corrompieron tanto, que ya no quisieron ser iglesia. Entonces, ¿qué quisieron ser? Ellos quisieron ser un estado como el que había inventado Nimrod. Es lo que quisieron ser. Vamos a leer la Escritura. 1 de Samuel, capítulo 8, vamos a leer desde el verso 5 en adelante, por el tiempo. Y le dijeron a Samuel: he aquí tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos. También los hijos del profeta. Por tanto, ¿qué dice? Constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como todas las gentes. Constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas, ¿qué? Las gentes.
Ahora, hermano, qué tremendo el cambio de pensamiento. ¿Se acuerdan lo que dijo Moisés en el monte Sinaí? Señor, aquí está tu iglesia. Aquí está yo, dijo Moisés, y tu pueblo. Tú vas a ir conmigo, porque yo no quiero ser como todas las naciones de ¿qué? De la tierra. Siglos después, se juntan los mismos ancianos, ancianos del mismo pueblo, y le dicen al profeta: queremos un rey, porque queremos ser como todas las naciones de la tierra. ¿Te das cuenta del cambio? La iglesia, ¿qué pedía hacer? ¿Quería seguir siendo iglesia? No. ¿Qué quería hacer la iglesia ahora? Un estado. Mundano, pagano. La iglesia quiso ser un estado. Es como hoy las iglesias que se levantan. Son corporaciones. Dejan de ser iglesias cuando se unen al estado y cuando tienen todos los principios del estado. Dejan de ser iglesias. Médicos misioneros, ustedes algún día Dios les va a bendecir igual. Amén. Pero siempre dependan de Dios. Nunca vayan a querer ser como todas las naciones de la tierra. Recuerden que somos peregrinos en Venezuela. Recuerden que si vamos a ser como las naciones de la tierra, nos vamos a quedar aquí en esta tierra. Si vamos a fijar nuestros ojos en las cosas terrenales y materiales y querernos hacer ricos, nos vamos a quedar aquí. Qué tristeza que años después los ancianos se juntan y le dicen al profeta: estamos hartos de ser iglesia. Más ya no podemos, ya nadie obedece, todo el mundo anda pisoteando la ley de Dios. Como ya nadie me hace caso, queremos un rey para que imponga. Eso es lo que quieren ser. Quieren dejar la iglesia y quieren llegar a ser una nación ahora como todas las naciones de la tierra. Vamos a ver qué pasó. Verso 6. Jueces capítulo 8, verso 6. Pero no agradó esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Samuel dijo: no, estos están mal. ¿Cómo una iglesia quiere ser una nación? ¿Cómo que una iglesia quiere ser como un estado de la tierra? ¿Cómo que una iglesia que levantó Jehová en el desierto, allá en el monte Sinaí, ahora quiere ser como un estado que inventó Nimrod? ¿Cómo? Porque Samuel era profeta, él sabía la historia. Y dijo: ¿saben qué, ancianos? Espérenme un rato, porque yo tengo que consultar a Jehová. Amén. Yo tengo que consultar a Jehová. Verso 7 de la escritura. Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan. ¿Qué dice? Porque no te han desechado a ti, sino a mí han desechado. ¿Qué dice? Para que no reine sobre Para que no reine sobre ellos. Ellos no quieren que yo sea su pastor de la iglesia. Ellos quieren ahora que un hombre se enseñoree de ellos. Eso se llama estado. ¿Cómo fue el paso? Escuchen bien. El paso fue sencillo. Después de que murieron los pioneros, Moisés y ¿quién más? Y Josué, se levantó una generación que no le importó la iglesia. Le importó vivir como el mundo. Y vino en decadencia. Allí se levantaban unos cuantos jueces temerosos. De hecho, Sansón estaba para ser juez. Sí, ¿y qué hizo Sansón? se mezcló con la tierra. Peor, ustedes saben la historia. Así que llegó un momento en que los ancianos de la iglesia fueron con el profeta y le dijeron: ¿sabes qué? No podemos más como iglesia. Vamos a cambiar un poquito, vamos a cambiar de estatus. Vamos a ser nación, como todos los reyes de la tierra. Déjenme, voy a consultar con Jehová. Escucha al pueblo. Pero senténciales lo siguiente: ellos no te han desechado a ti,
sino a mí, para que yo ya no reine sobre ellos. En ese momento el pueblo dejaba de ser ¿qué? Iglesia, y empezaba a pensar como una nación de la tierra. ¿Qué hubiera pensado Moisés si hubiera estado ahí? Moisés dijo: Señor, si tú me haces como una nación de la tierra, mejor déjame acá. Hermano, es la misma historia que se repite con los pioneros adventistas. Y no solamente con ellos, con varios ministerios de sustento. Que los que inician bien con todo el celo poderoso de Jehová. Pero ya se van, Dios los llama para otro lugar, o Dios los llama a descansar. Y jóvenes, les hablo a ustedes, jóvenes adolescentes que están aquí, niños o señoritas. Nunca vayan a traicionar la fe de sus padres, porque no es la fe de sus padres la que ustedes traicionan. Jesús dirá hoy, como lo dijo a Samuel: no me han traicionado, no han traicionado a sus padres, sino habrán traicionado al Dios de sus padres. Y en el cielo quedará escrito: jóvenes traicioneros. ¿Quieren que eso se escriba? Se puede escribir si ustedes lo hacen. Pero tampoco están a la fuerza aquí. Ustedes son libres de traicionar si quieren, pero también son libres de servir a Dios con amor, porque Él los amó primero. Amén. Hay mucho para pensar aquí. Debemos avanzar por el tiempo, hermanos. ¿Dónde nos quedamos? Amén. No te han desechado a ti, No te han desechado a ti para que no reine, sino a mí para que no reine sobre ellos. Entonces, verso 8. Y fíjense cómo Dios le dice: mira, te voy a hacer, ¿ya no quieres ser iglesia? Te voy a hacer entonces Estado, si tú quieres. Vamos a ver. Vamos. Ahora pues, oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo los tratará el rey que reinará sobre ellos. ¿Ahora quién iba a reinar sobre ellos? Ahora un Nimrodcito. Es lo que iban a hacer. Muéstrales. Verso 10. Y refirió Samuel a todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Dijo pues, verso 11: así hará el rey que reinará sobre vosotros. Ahora miren, antes ustedes eran libres, pero ahora un hombre se va a enseñorear de ustedes. Eso es lo que es un reino terrenal. Y yo no entiendo cómo la iglesia dejó de ser iglesia y se convirtió en Estado. Vamos a ver lo que dice la Escritura. Verso 11. Tomará vuestros, Él será el dueño de vuestros hijos. Antes, ¿quién era el dueño de los hijos? Los padres eran los dueños de los hijos, los educaban. Ahora, ¿quién lo iba a educar? Un rey. Ahora la educación iba a ser del Estado, vamos a llamarle así. Tomará de vuestros hijos, subrayen eso, porque dice: tomará de vuestros hijos y los pondrá en sus carros y a su gente de a caballo para que corran delante de su carro. Ya sus hijos no van a estar con ustedes. Cuando era iglesia, sí. Pero ahora que son rey, no. Ya sus hijos no van a estar con ustedes. Van a andar allá diciendo: hey, ábranle paso al rey. Número 12. Nombrará para sí jefes de miles, jefes de cincuentenas, los pondrá a sí mismo a que aren los campos, cieguen sus mieses, a que hagan sus armas de guerra y los portrechos de sus carros. Ya tampoco van a estar con ustedes sus hijos, van a andar sirviendo en el ejército. Claro, yo no sé qué pensaron estos padres. Ya sus hijos no iban a estar con ellos. Siguiente, verso 13. Tomará también a quienes, a vuestras hijas, para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Entonces el rey iba a tener control sobre la familia, el rey iba a tener control sobre las hijas, el rey iba a tener control sobre los hijos y los iba a poner donde él quisiera.
Verso 14. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares, y los dará a sus siervos. Él decía, yo quiero mis siervos bien alimentaditos, así que denme las vides, denme todo. Oiga, pero eso ahora es para mí, ya no es para ti. Lo que hace pues el Estado, ¿no? Y hasta el día de hoy, las cosas que se importan, quizás los mangos que acá de Tabasco y todo eso, ¿para dónde van? Para allá donde uno llega allá a la Huawei y todas las Walmart allá, y allá están los mangos que dicen plátano Tabasco, mango Tabasco, allá están así grandotes. Aquí quedan los chiquititos. Tomará lo mejor de la tierra, te lo quitará a ti. Oiga, y si no pedimos rey, pues es lo mejor para ti, para tu familia. Pero si pedimos rey, pues no tendrás lo mejor para ti. Hermanos, aquí están los principios en la Biblia de lo que es una iglesia. Cuando yo reine, dice Jehová, sobre ti tú tendrás todo, si eres obediente. Amén. Amén. Pero si tú ya no me quieres a mí, mira, este se va a enseñorear de ti. ¿Qué significa enseñorear? Te va a quitar lo mejor, tus hijos, tus hijas, tus bienes de la tierra. Seguimos, a ver qué más les iba a decir. Verso 15. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. ¿Qué también iba a hacer? Mírate, si tú siembras 1 hectárea de maíz, te vas a dar el 10% de eso, porque yo necesito alimentar a mis cortesanos. Verso 16, escuchen lo que iba a hacer el rey. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. ¿Tienes también ganado? ¿Tienes tú también servidores? ¿También te lo va a quitar? Para que le sirvan a él. Jehová le dijo, mira, diles a ellos que esto así va a ser. Si quieren ser como las otras naciones de la tierra, pues así va a ser. ¿Ya no quieren ser iglesia, Señor? Tú diles, protéstales. Verso 18. El 17 diezmarás. Verso 18. Iban a sentir el rigor del hombre dominando al hombre. Y clamaréis aquel día a causa de ¿qué? De vuestro rey. Ahorita están pidiendo uno. Ahorita están diciendo queremos un rey. Pero algún día van a clamar y van a decir, vamos a ver qué es lo que dice. Clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido. ¿Qué dice? Mas Jehová no os responderá en aquel día. Aquel día cuando el rey tome control de ti, de tu familia, de tus posesiones, de todas tus cosas. Vas a pedir, ay Señor, líbrame de este rey malo. Diles que yo no voy a oír. Hermano, por eso la iglesia debe estar separada del Estado. Porque una iglesia que se une con el Estado está sometida a la autoridad del hombre. Y algún día esa iglesia unida con el Estado, esas iglesias que se hacen Estado, tienen un rey, que es el hombre. Y algún día van a clamar a Jehová. ¿Y qué dice? No los voy a escuchar. No voy a ir a ellos. Porque no me rechazaron, no rechazaron a ti, me rechazaron a mí como rey. Oiga, aquí tenemos un Dios que muestra sus sentimientos. Amén. Yo no los voy a escuchar. Aquel día clamarán, Señor, mira este rey lo que está haciendo con nuestros hijos. Y eso pasó, ¿sí o no pasó? Eso pasó. Y clamaban, ¿y qué hacían? ¿Qué dice Dios? ¿Quisiste ser un rey? Aguántate. ¿No quisiste ser iglesia? Aguántate. ¿No quisiste vivir bajo la profecía que era Samuel en ese tiempo? Aguántate. ¿Te formaste de iglesia? ¿Te cambiaste a Estado? Aguántate. Yo no te voy a escuchar. ¿Tú no me quisiste a mí? Cero. Hermano, eso es para todos los que están en una asociación religiosa. Aquí, en Perú, en diferentes lugares. Aquí está lo que dice la Biblia. Aquí está cuando la iglesia
se hizo Estado. Esta unión iglesia-Estado, aquí está en la Biblia. Vamos a seguir viendo, aquí va a pasar, verso 19. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel. Miren, Dios le dijo, antes que te formes en Estado, esto es lo que va a pasar. No, eso no va a suceder. No quiso oír la voz del profeta. Ay, hermanos, ese pueblo, esa iglesia. Y dijo, no, se hace lo que nosotros queremos. Habrá rey entre nosotros. Seguiremos el rock. Vamos a hacer una iglesia de Estado. Y oyó Samuel, verso 21, verso 20. Y nosotros seremos también, ¿qué dice allí? Como todas las gentes. Como todas las naciones. Oiga, ¿y quién había inventado la primera nación? Nimrod. Nosotros vamos a seguir el paso de Nimrod, como todas las naciones. Iglesia apóstata. Y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Y oyó Samuel todas las palabras y vio en oídos de Jehová. Ese es un momento muy, no sé, muy difícil para el profeta en su humanidad. Él escuchó todas las palabras y se fue y habló con Jehová y le dijo, Señor Jehová, tu pueblo no te quiere a ti como rey. Porque dice que se las fue a decir a Jehová. Qué difícil para un profeta. Pero tenía que... No iba a contar un cuento como los líderes de ahora. Señor, creo que tu iglesia sí es fiel. Hubieran dicho así, ¿verdad? Creo que no ha cambiado nada de su doctrina, te sigue siendo fiel. Lo bueno que Samuel no fue un presidente de la asociación hoy. Él fue y le dijo a Jehová, tu pueblo no te quiere a ti. Él quiere un rey. Ya no quiere ser iglesia, quiere ser Estado. Jehová escuchó al profeta, verso 22. Miren lo que dice. Y Jehová dijo a Samuel, oye su voz y pon rey sobre ellos. Miren qué bonito es Jehová. ¿Eso quiere? ¿Eso rey? ¿Ya no quiere ser iglesia? No. Pones un rey. Bueno. Pero el día que clamen, no estaré ahí. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel, váyase cada uno a vuestra ciudad. Y todo el capítulo 9 es la historia de cómo Israel dejó de ser iglesia y se hizo Estado. Salud. Y esta, del capítulo 9 para adelante, tenemos una iglesia unida al Estado. Estaban sí los sacerdotes, estaban los profetas más después, pero también tenían un rey. Y muchas veces el rey se iba contra el profeta. ¿Te recuerdan algunas historias? Y el profeta se iba contra el rey. Por ejemplo, Elías, tú acá eres el problema de toda esta apostasía. No, tú eres el encargado de la iglesia, tú eres el encargado del Estado, tú eres el originador de la apostasía. Y había unas peleas, porque así es siempre. Cuando la iglesia se une con el Estado, al principio es bien bonito, pero lo tenemos en la escritura. Esta unión es ilícita. ¿Cuántos reyes no llevaron a la apostasía después al pueblo? ¿Y cuántos falsos profetas, viendo todos esos reyes, cuántos profetas se hicieron falsos y declaraban al pueblo paz, paz y seguridad cuando no era así? Por eso dice la hermana White, la unión de la iglesia con el Estado, ¿qué dice? Nunca traerá buenos resultados. Porque entonces esa unión corrompe a ambos, dice la hermana White.
se corrompió la iglesia y se corrompió el Estado. Está toda la historia. A partir de YouTube, léele, búscale. Y como nación, como todas las naciones de la tierra, a ver, todas las naciones de la tierra, el rey, la religión del rey era la que imponía a sus gobernados. Así igual. Ahora el rey, quiera o no, tenía que seguir una religión, aunque él quisiera o no quisiera. Porque ahí estaban los profetas y el rey, el profeta lo exhortaba. Y si nosotros repasamos la historia a partir de aquí en adelante, repito una vez más, es una peleadera entre el rey y los profetas. Una vez Jeremías que llamó al, una vez el rey, hace un buen nombre, llamó al profeta Jeremías y le dijo: dime qué va a pasar, porque ya escucho que Babilonia por ahí va a venir por nosotros. Entonces, tú dime qué te reveló Jehová. Sí, sométete a Babilonia. Sedequías, gracias, Señor. Sométete a Babilonia. Eso le decía el encargado de la iglesia, que era el profeta, vamos a llamarle así. ¿Y qué decía el rey? ¿Cómo? Si yo soy el rey. Y la unión de la iglesia con el Estado llevó a Babilonia a su pueblo. ¿No dice eso la historia? Hermanos que han salido aquí, el grupo de Tabasco ya lleva algunos años siendo de sostén propio, amén y gloria a Dios. Pero estamos repasando esto para los estudiantes y para los hermanos y para los nuevos y para los jóvenes y para los niños. El día que alguien de aquí se levante, salud, como un agente de cambio y diga: vamos a unirnos con el Estado. Ahí está, léete 1 Samuel 8. Y hoy nosotros podemos ver por todo lo que está pasando, lo que sufren las iglesias del Estado. Un ratito vamos a ver que respetamos al Estado, pero el Estado no tiene nada que ver con nuestra vida espiritual delante de Dios. Amén. Somos libres, porque la libertad no nos la da el hombre. La libertad es un regalo de origen celestial. Y vino el cumplimiento del tiempo y nació Cristo. Para ese tiempo, el Estado que pidió un rey, ¿cómo estaba? Cuando Cristo vino a la tierra, ¿cómo estaba aquella iglesia que había pedido un rey y hacerse Estado? ¿Cómo estaba? ¿Le sirvió eso? Era un Estado que estaba sometido por un rey más grande llamado Roma. ¿De qué le sirvió? Y ahí veían un judío pasar por ahí: ¡hey tú, ven judío, ven para acá! Le montaban cargas: llévate esto para allá. Cuando la iglesia se une con el Estado, los creyentes se someten al Estado. Por eso los judíos esperaban a alguien que los liberara de su misma apostasía. ¿Entendemos? Los judíos debieron haber entendido que esa situación era resultado de su propia decisión. Pero ahora esperaban a un rey. Recuerden, esperaban un rey, porque los otros reyes no les habían funcionado. Y lo siguen esperando. Y esperaban un rey, pero para que también los dominara a ellos y les diera beneficios temporales. Pero aquí está Jesús, está multiplicando los panes, está multiplicando los peces. Y toda la gente dice: este Jesús nos sirve para la guerra. Cuando vengan nuestros enemigos, ahora sí no vamos a tener problemas con los alimentos y les vamos a ganar.
vamos a agarrar a Jesús, vamos a ponerlo de rey, ya, de una vez, antes de que se nos vaya.